Hola, ¿qué tal a todos? Hoy continuaremos con la cápsula número 12 de la materia de propiedades de los materiales y materiales compuestos. El día de hoy vamos a tener una presentación, lo cual vamos a ver un poco el contexto sobre los materiales compuestos y diferentes materiales, o en su caso matrices, que lo vamos a ir viendo sobre, enfocado mucho a las funciones de las matrices, la diferencia que ocurre al reforzar materiales con otro materiales compuestos de matrices metálicos, matrices también que son algunos otros compuestos. Todas las características hoy en día que vienen sobre las matrices lo vamos a estar viendo el día de hoy, ¿vale? Así que pues tenemos una gran información para ustedes y espero que sea de su mayor agrado, ¿no? Voy a compartirles pantalla. Ok, muy bien. Materiales con diferentes matrices. Cápsula número 12. Funciones de la matriz. Cohesión. La matriz proporciona cohesión al material compuesto, manteniendo unidos los refuerzos, asegurando que el material mantenga su forma y estructura durante el uso. Transmisión de cargas. Permite que las fuerzas externas se transfieran a los esfuerzos, maximizando su resistencia y rigidez. Protección. La matriz protege a los refuerzos de factores ambientales, como la humedad, la corrosión y lo que prolonga la vida útil del material compuesto. Control de propiedades. La matriz influye en las propiedades transversales y de resistencia interlaminar del compuesto, así como un comportamiento de altas temperaturas. Vamos al siguiente. Las matrices en materiales compuestos son las fases que continúan que unen los refuerzos proporcionando la cohesión y transmitiendo esfuerzos, lo que mejora las propiedades mecánicas del material final, definiendo la matriz en el contexto de los materiales compuestos. La matriz es el material que rodea uno de los refuerzos que pueden ser fibras particulares u escamas. La matriz es generalmente continua. Tiene un papel crucial en la cohesión del material compuesto. Su función principal es transmitir las cargas entre los refuerzos y protegerlos de influencias externas. ¿Qué ocurre al reforzar un material con otro? Se forma un nuevo material que combina las propiedades de los dos anteriores. Conseguimos así un material con elevada resistencia, rigidez y una baja densidad que podrá tener aplicaciones mucho más diversas que los materiales primigenios. Materiales compuestos de matriz metálica. En la familia de los materiales compuestos que ha sido más investigada. Sustituye en algunas aplicaciones a las polímicas debido a las siguientes propiedades. Elevada resistencia y modo. Resistencia elevada a la temperatura y conductividad térmica y eléctrica. Se aplica en la industria aeroespacial, aeronáutica y del automóvil. Los materiales compuestos de matriz metálicas tenemos que existen tres tipos. Reforzadas con fibras continuas, reforzadas con fibras discontinuas y reforzadas con partículas, ¿no? Y aquí vemos unos ejemplos que cómo se puede apreciar de manera física, eh, dependiendo qué compuesto tenga la misma matriz, ¿no? Materiales compuestos de matriz metálica. La fibra continua proporciona las mejores propiedades en cuanto a rigidez y resistencia. Ejemplo, matriz de aluminio reforzada con fibra de boro se fabrica compresión que calienta en caliente de fibras de boro entre láminas de aluminio, la adición de un 50% en volumen de boro aumenta de aluminio, pero aumenta de 310 a 400, perdón, 1417 la tensión axial. Otra fibra con el mismo gráfico, tenemos silicio, también podemos ser con carbono, aluminio, wolframio o tungsteno, que wolframio y tungsteno, quiero aclarar chicos, hay muchas tablas periódicas hoy en día que tienen esos dos nombres, pero es el mismo material, ¿eh?
Hay que tener cuidado cuando tenemos una tabla periódica, algunos nombres pueden cambiar, incluso de forma gramática, ¿no? Siempre cuando utilicemos una tabla periódica hay que entender pues los dos pronombres que puede llevar un elemento. No son muchos, pero es importante, como el wolframio o tuxeno tienen esa descripción en particular. La matriz metálica reforzada con boro. La naturaleza del refuerzo del boro dice que se utiliza principalmente en forma de fibras continuas o filamentos monocristalinos para reforzar matrices metálicas ligeras. Propiedades del boro. Posee una de las rigidez específicas más alta entre los materiales industriales y una densidad baja de 2,34 gramos entre centímetros cúbicos. Vamos a ver que la parte de compatibilidad de la química dice que las fibras suelen recubrirse con carburo de silicio o para prevenir reacciones químicas degradantes con el metal fundido durante el procedimiento. Estructura de refuerzo. Generalmente se deposita boro o sobre un núcleo de tungsteno o carbono mediante a deposición química de vapor. Materiales de diferentes matrices, vamos a seguir viendo reforzados con boro. La naturaleza del refuerzo del boro, la elección del metal. Base depende del equilibrio deseando entre peso, resistencia térmica y facilidad de fabricación. Matriz de aluminio. La más común ofrece una excelente, perdón, relación o resistencia en peso y alta conductividad térmica, ideal para componentes estructurales aeroespaciales. Utilizada cuando la prioridad absoluta es la reducción de masa. Estamos hablando de la matriz de magnesio. Aunque presenta mayores desafíos por su alta reactividad, matriz de titanio se emplea en entornos de alta temperatura donde el aluminio fallaría, manteniendo la integridad estructural hasta los 500 o 600 grados Celsius. Vamos a seguir viendo un poco más sobre la propiedad del boro. Tenemos una descripción del elemento donde vamos a seguir diciendo que los procesos deben garantizar una distribución uniforme y evitar la ruptura de fibras de boro, que son frágiles. Difusión en estado sólido. Se alternan láminas de metal con capas de fibra de boro y se aplica presión y calor en el método preferido para evitar reacciones químicas excesivas. Infiltración de metal líquido. El metal fundido se introduce a presión en un molde que contiene las fibras prealineadas. Colada de centrifugado. Vamos a hablar que permite la creación de piezas cilíndricas con una distribución radial controlada del refuerzo. Vamos a hablar también método de fabricaciones principales, donde que el proceso garantiza una distribución uniforme y evita rupturas de fibra de boro que son frágiles. Vamos a hablar sobre la difusión en estado sólido, donde también tiene su parte de centrifugado, ¿vale? Que ambas son completamente similar, ya que en su diferencia con el otro, podemos decir que las capas de boros tienden a tener más, más fibra que a su vez aplica algunas reacciones diferentes, ¿no? Podemos decir que al hacer un material es importante las capas que uno pueda aplicar dependiendo del material con el que esté trabajando. Muchas veces estudiar las propiedades del elemento es fundamental. Cuando hablamos de química, tenemos que hablar de elementos, tenemos que hablar de características, tenemos que ver cuál es su punto de ebullición, ¿qué pasará si este elemento tiene a ser fundido a altas temperaturas o a bajas temperaturas? Eso es importante que nosotros lo tengamos muy claro. ¿Por qué? Porque cada elemento funciona y reacciona de una manera diferente. Y cuando hablamos de una fusión con otro material, vamos a tener una diferencia muy abismal, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar del carburo de silicio. Es un material cerámico con propiedades excepcionales que lo hace ideal como refuerzo con matrices metálicas. Partículas son las formas más común y económica. Mejoran la rigidez, resistencia a la tracción y al desgaste. Se dispersan uniformemente en la matriz.
pequeñas monocristales con alta relación aspecto, longitud y diámetro. Ofrecen una mejora superior en la resistencia y tenacidad, pero su manejo es más complejo y costoso. Fibras continuas proporcionan la mayor mejora en rigidez y resistencia, especialmente en una dirección. Son las más caras y se usan en aplicaciones de alto rendimiento. Propiedades claves del carburo de silicio, que hemos hablado hace un momento, que es la adición que transforma las propiedades mecánicas y termofísicas de la matriz metálica, abriendo nuevas posibilidades de aplicación. Es extremadamente duro y rígido, elevando significativamente el módulo de Young y la resistencia a a la tracción del compuesto. Resistencia del desgaste, vamos a ver también, que dice que confiere una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste, prolongando la vida útil de los componentes. Estabilidad térmica mantiene sus propiedades a temperaturas elevadas, siendo adecuado para entornos de alta temperatura donde los metales bases puros perderían rendimiento bajo coeficiente de expansión térmica. Reduce la deformación por cambio de temperatura y mejora la estabilidad dimensional. Vamos a hablar también sobre un poco la matriz metálica reforzada con carburo de silicio, que es nuestro enfoque. Entonces, vamos a ver cómo es la reacción con otros elementos, que la combinación en aluminio es más utilizada, ofrece alta resistencia específica y buena conductividad térmica bajo densidad, ideal para automoción y aeroespacial, ¿no? Matriz de magnesio busca por su ultra ligera densidad, aunque la reactividad del magnesio requiere consideraciones especiales durante el procesamiento. Utilizada en aplicaciones de altas temperaturas y alta resistencia, donde la corrosión, hablamos del titanio, es una preocupación, como en la industria aeroespacial avanzada. Matrices de cobre se emplea cuando se requiere una alta conductividad eléctrica y térmica combinada con mayor resistencia y resistencia al desgaste. Vamos a ver la metalurgia de polvos, que son mezclas de polvos metálicos con partículas de bigotes, seguidas de compactación y sinterización, permitiendo controlar lo microestructural y el volumen de refuerzos. Colada de infiltración, que dice que se preforma un hecho de partículas o fibras y el metal líquido se infiltra bajo presión o vacío, adecuado para formar complejas. ¿Vale? Procesamientos semisólidos. Las mezclas de realización cuando el metal está en un estado semisólido, reduciendo la segregación de partículas y mejorando la calidad. Fusión e inyección. Las partículas de zinc, de carburo de zinc, se mezclan en un metal fundido y luego se inyecta en un molde requiriendo o requiere un control cuidadoso para evitar la sedimentación, ¿no? Muy bien, y vamos a empezar ya a concluir con la aplicación industrial, donde vamos a hablar sobre la automatización, que son discos de freno, bloques, motor, pistones, componentes, que va más a la parte de la estructura de un vehículo, ¿no? Y en la parte aeroespacial son componentes estructurales ligeros, cascados o carcasas de motores, alaves de turbinas, piezas para misiles, que requieren alta resistencia, fatiga y temperatura, ¿no? Deporte y recreación, cuando las bicicletas, palos de golf, equipo de alto rendimiento para mejorar rigidez, reducción del peso. Maquinaria industrial, donde nos vamos a hablar sobre rodamientos, herramientas de corte, componentes resistentes al desgaste para prolongar la vida útil de los equipos. Y bien, vamos a concluir que aunque el costo de procesamiento y la complejidad de fabricación siguen siendo un desafío significativo, la superioridad técnica de estos compuestos en términos de resistencia específica y estabilidad dimensional asegura su relevancia en el futuro de la movilidad y la exploración espacial. La transición hacia métodos de producción más eficientes permitirá que estas propiedades excepcionales se extiendan a aplicaciones comerciales más amplias, consolidando a los
MMC, que en su caso son como pilares de la próxima generación de materiales de alto rendimiento, ¿vale? Muy bien, chicos, espero que haya sido de su agrado toda esta información. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.